aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y quiero saludar al señor coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército y las Fuerzas Armadas, y al periodista y director de Código Vidrio Arturo Torres. A los dos muchas gracias por acompañarnos. El tema que les queremos plantear es esto que ha causado, ¿no?, una alarma, que las cárceles en Ecuador les conviertan en les convierten en una bomba de tiempo. El tipo de armamento, el manejo interno, esta falta de control. Parece que alguien está controlando las cárceles y no precisamente está en nombre del Estado. Pero todo el mundo nos dice que lo que pasa en las cárceles es consecuencia de la estructura delincuencial que ahora se administra desde las cárceles. Así es que quiero saludar nuevamente al coronel Mario Pazmiño. Mario, bienvenido. Buenos días. Francisco, muy buenos días. Arturo, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes y todas las personas que están siguiendo esta programación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, le decía, ¿cómo entender esto? ¿Es posible aquello de que desde las cárceles, este momento en el Ecuador, se conduzcan a los grupos delincuenciales organizados, grandes y pequeños, que se controle incluido los robos de los autos? Hay una frase muy interesante que dice que el reflejo de una sociedad se la ve y se la mira dentro de los centros carcelarios. Y es una realidad. Lo que pasa y sucede dentro de los centros carcelarios es un reflejo de lo que se está viviendo en la sociedad. Las pugnas internas, yo diría, los combates que se dan por control territorial y la influencia de ciertos actores transnacionales como son los carteles del tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional, pues implican una dinámica delictiva muy, muy elevada que genera a su vez problemas al interior de los centros carcelarios. Eso como una parte importante, pero lo que no estamos avisorando nosotros es la amenaza que se está aproximando hacia territorio ecuatoriano y que tiene relación también con los centros carcelarios. Me refiero específicamente a esas dos protomafias que ya vienen desde mucho tiempo trasladándose desde Brasil hacia el sector de Colombia y especialmente a los departamentos de Putumayo y Nariño. Me refiero al primer comando de la capital y al comando Bermelo en una alianza con el comando de la familia del norte. Ellos están al momento comenzando a desplazar a las estructuras de narcotráfico mexicanas y están comenzando a controlar la droga. Gran parte del reflejo de lo que pasa en los centros carcelarios es por el consumo, es por el tráfico de drogas que se dan en el país. Recuerde usted que por nuestro país está pasando cerca del 37.5% de la producción de cocaína de Colombia, por lo tanto es atrayente para el sector de cualquier organización internacional. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estas protomafias tienen el control casi de la mayoría de cárceles en Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, están entrando en Bolivia, han entrado ya en Perú y están comenzando a entrar en la zona del departamento de Amazonas entre Venezuela y Colombia y se están proyectando también hacia lo que es el tema de Nariño y Putumayo. Cualquier momento regresan a ver hacia nuestro territorio y tendremos un problema mucho más grave, porque son consideradas a nivel mundial y a nivel regional como protomafias sumamente violentas y que van a la larga o a la corta a incidir en los centros carcelarios. Esto por un lado. Creo que por otro lado, las autoridades nacionales tienen necesariamente que tomar algunas medidas para ir reduciendo los niveles de violencia e inseguridad que se vive al interior. Los sistemas de control y los sistemas de protección que tienen los centros carcelarios son muy deficientes y por lo tanto es lo que estamos viendo nosotros y percibiendo. No es una sola cosa la que hemos visto, un solo incidente, perdón. El del día 29 de junio ya tuvimos otro, ¿sí? Tratando de ingresar mayor material. En La Tacunga tuvimos una camioneta parqueada con bultos, con armamento.
y también 2 meses atrás también en la penitenciaría del Litoral. Entonces, estas son situaciones Pero progresivas, además sucesivas, que nos demuestran, se están que nos volviendo demuestran a nosotros. recurrentes permanentemente. Esto decía el señor coronel Nelson Zapata, que está hecho cargo del tema penitenciario, de esta, digamos, de esta relación de seguridad, por lo menos desde afuera, ¿no? De las penitenciarías. Esto dice el coronel Nelson Zapata. 4 granadas tipo limón con sus respectivos sistemas de ignición activados para la respectiva explosión en su momento dado. 2 subfusiles de asalto de fabricación industrial de marca JMC, uno de ellos, y el otro de ellos de marca Smith Wesson. Son 3 armas semiautomáticas de marca Glock, semiautomáticas, y un revólver de fabricación artesanal. Dentro de las operaciones básicas de inteligencia, ¿para qué bando se tenía prevista este armamento? La cual se procede que es falso, porque él mismo tampoco no quería indicar su nombre. Se identifica como señor Mercado W. Sin embargo, los operativos que se han incrementado pues están dando resultado. Arturo, pues, me permite saludar nuevamente a Arturo Torres, el director de Código Vidrio, periodista, colega periodista. Arturo, bienvenido, buenos días. Esta información que el señor coronel Nelson Zapata nos brinda, y como dice el coronel Pazmiño, o sea, vean, aquí hay un conflicto y ya no es ahora nomás, ya hemos visto y nos comenta. Hay entonces unos edificios administrativos de los delincuentes, que son nuestras cárceles, y la sociedad, como ha dicho también Mario Pazmiño, se ve reflejada en eso, y parecería entonces que estamos en un descontrol. No tenemos control por parte del Estado ecuatoriano y por lo tanto de la sociedad de estas cárceles. Arturo, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Saludos también a Mario y a toda la audiencia de Democracia. Bueno, estamos básicamente viviendo las secuelas de un problema estructural de décadas. Hay que tener claro ese panorama también, Francisco. No es o sea, esto se agrava evidentemente por el fenómeno del narcotráfico, que básicamente tiene anclados con su gran poder económico y de influencia en todos los organismos del Estado, tienen una gran facilidad para permear con corrupción no solamente a los centros penitenciarios, sino también a los jueces, a los fiscales. O sea, es un problema que tiene muchas aristas y que no se puede reducir solamente a las cárceles, sumado, como decía y como bien mencionaba Mario, al tema del narcotráfico y la disputa por los callejones y para sacar por Ecuador toda la droga que sale hacia Estados Unidos, sobre todo, y Centroamérica. Entonces, creo que también hay que ser un poco, en este sentido, entender que las alertas que se están dando, y ahora ya me llama mucho la atención que más o menos desde hace 2 meses ya empiezan a darse golpes a estas bandas y al ingreso de todo tipo de armas, ¿no? Porque no olvidemos que antes esto no ocurría de esta forma. ¿No? Entonces me parece que sí hay un giro y hay una estrategia, ¿no es cierto?, para controlar el ingreso de armas, de granadas, de celulares, desde fuera de los centros penitenciarios, y ya está articulándose, de lo que veo, una estrategia, y de lo que conozco, entre policía, agentes penitenciarios, la SNAI, la fiscalía, que también está interviniendo. Entonces ya hay señales, no todo es negativo, y creo que eso también nosotros también vale la pena resaltarlo, sí, porque sí, si no la sociedad se vuelve pierde la esperanza y duda de todo. Y les hacemos el juego al crimen organizado, que es lo que quieren, o sea, inmovilizarle a la sociedad con el miedo. Y eso tampoco es viable en este momento en el cual ellos saben que a través de la propaganda, del miedo, pueden ellos seguir
como articulando, inmovilizando a los agentes que están encargados de controlar las cárceles, y por eso yo sí destaco el tema de que más o menos hace 2 meses la estrategia ya está cuajando, por eso ya se capturan celulares, ingresan todo tipo de objetos, pero también no solamente es a través de las puertas o de los ingresos formales, sino que hay este método aéreo que se llama, Sí. ¿no? Que envían los paquetes desde fuera de los presidios, los envían por aire, y hay otras personas que reciben en el interior de las cárceles. Sobre esto también ya se está mejorando, de la información que tengo, el sistema de vigilancia por cámaras, y hay una mejor vigilancia que se está, por ejemplo, ya detectando el modus operandi de cómo ingresan todo este tipo de objetos, que esto venía ocurriendo durante muchos años en las cárceles, y ahora de alguna forma hay una crisis precisamente por eso, porque de alguna forma se está mejorando el tema de la inteligencia, que yo felicito. No es suficiente porque, como digo, estamos enfrentando a estructuras que tienen mucho poder vinculadas al narcotráfico, y les conviene tener este refugio en las cárceles para planificar sus golpes desde dentro hacia afuera de las prisiones. Entonces creo que es importante que ahora sí, en los próximos días o semanas, el gobierno ha anunciado que va a anunciar un plan. Por Ya. cierto, ya había un plan en marcha desde el 2019 que solamente se ha cumplido en un 5%, porque estaba previsto una inversión de $38 millones y solamente se han invertido 1,5 millones de dólares. Este es el otro tema también Claro. importante, los recursos para la reforma, la capacitación de los agentes, la coordinación con otros organismos que tienen que ver con el juzgamiento, la investigación de los delitos que se cometen en las cárceles. Es decir, estamos frente a un fenómeno complejo, y es uno de los mayores retos, creo yo, de seguridad que enfrenta el gobierno, y debe darnos unas señales claras de cómo pueden abordar de una manera mucho más efectiva este fenómeno. Claro, y entonces ahí les invito a escuchar lo que dice el señor general Giovanni Espinel, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde hace esto que ya Arturo lo menciona, que es la justicia. Dice, nosotros no podemos avanzar solo esto, y sí, y ya cuando habla un comandante general de fuerza, es un problema de seguridad, ya no solo es delincuencial, es un problema de seguridad, como además lo ha venido diciendo Mario y también Arturo. Esto es lo que dice el señor general Espinel. Y en lo que va del año hemos tenido 7 operaciones. Hemos podido capturar 5 avionetas, de esas 5, 4 aquí en el territorio ecuatoriano, y una, a través de este intercambio interagencial, fue detenida la avioneta en México. Están radares de la defensa aérea de nuestro país que están funcionando los 365 días del año. Tenemos nosotros pilotos en diferentes bases aéreas que están con sus aviones listos para despegar en cualquier momento, sea de mañana, tarde, noche o normalmente de madrugada, como generalmente se han dado este tipo de eventos. Al utilizar tecnología como GPS, las avionetas que vienen y los pilotos con visores nocturnos pueden aterrizar en cualquier lugar que ellos consideren, en una carretera, en una pista preparada de antemano, en una pista de una camaronera, de una bananera, de una palmicultora. Pueden hacerlo sin necesidad de que les faciliten o tengan la autorización por parte de los dueños o de la aviación civil para hacer. Por alguna situación que nosotros desconocemos y que más bien es una preocupación, no solo, como le dije, para Fuerzas Armadas, sino para el país entero, de ver cómo esta gente, estas personas, estos pilotos que han sido capturados con muchísimo esfuerzo, luego son liberados. El 21 de junio, el piloto fue absuelto de toda culpa. Y bueno, y ahí viene la parte de la justicia y de esta estructura. Si bien Arturo nos dice, hay un plan, se siente que hay algunos cambios, sin lugar a duda. Entonces, Mario, esto es un plan de seguridad nacional que tiene que ver como una parte el tema carcelario y sus vinculaciones. ¿Para qué necesitarán
para escaparse, para confrontar, para controlar todo este armamento, todo esto que quieren ingresar. Obviamente las comunicaciones, sí, si es que las cortan, también ayudan, pero hay una estructura organizacional que dice Arturo, oigan, también no es solo las puertas, envían por aire, hay una estructura para abastecer de todo esto en las cárceles y tiene que ver entonces con estas otras organizaciones delincuenciales que actúan desde afuera para abastecerlos y en algunos casos cooptar a las autoridades, Mario, y a los jueces, que es lo peor. Claro, a ver, las megabandas operan en base a pandillas o estructuras delictivas internas en las cárceles y externas. Las que están afuera son las que generalmente están vinculadas con el tema del aprovisionamiento y reabastecimiento. Reabastecimiento que es vital también para las estructuras delictivas al interior de los centros carcelarios, porque necesitan defenderse. Entonces, mientras exista estas pugnas de control territorial al interior, van necesariamente a requerir armamento, munición. Fíjese el nivel de armamento que están pidiendo. Granadas, eso no es ninguna cosa de juego. Fusiles, el tipo de munición, el tipo de pistolas que utilizan allá adentro, o sea, es ya para conformar una fuerza letal altamente violenta que va a controlar todo un centro penitenciario. Entonces, lo que estamos viendo nosotros allá es que estas acciones van a continuar. ¿Por qué se da esta situación primero? Porque al interior, primero, tenemos un problema de control territorial. Segundo, un nivel de corrupción sumamente elevado. Y comparto con Arturo en el tema de que se han dado algunos golpes, sí señor, se han dado algún sinnúmero de golpes y eso hay que aplaudirlo a la Policía Nacional y a las instituciones que han estado allá. Pero también es necesario recordarles que es prioritario mejorar algunos sistemas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, es necesario colocar y reactivar los sensores de movimiento exteriores, porque tenemos cortes de alambrada en la penitenciaría del litoral, en la parte norte, lo que da a la ría, cortes de alambrada donde penetran. O sea que ahí hay puntos ciegos. Hay puntos neurálgicos ahí, guardias con canes, sistemas de vigilancia exterior con cámaras, que ya lo dijo Arturo, un sistema de garitas debe estar dotado de reflectores, debe existir una fuerza de reacción inmediata, que eso sí lo tienen al momento y que están activando. El sistema, que ya lo mencionó también Arturo, el sistema de inteligencia penitenciario es vital para este tipo de situaciones. Un cambio de guías, una reingeniería por todo el sistema de corrupción. Eso dentro de los centros carcelarios. Por otro lado, quiero hacer referencia a lo que acaba de pronunciarse el señor comandante general de la Fuerza Aérea, que me parece correcto. Sí, pero le está faltando un detalle que es importante. La fuerza, la FRI o la Fuerza de Reacción Inmediata ecuatoriana, no tiene la capacidad de derribar avionetas. Entonces, lo que hacemos es despegar los aviones y nada más, porque esas avionetas pueden ir a cualquier lado donde no pueden aterrizar o hacer ninguna gestión los aviones que están en la defensa aérea. Por lo tanto, creo que es necesario que la Fuerza Aérea reforma legal, lo que ya tienen en algunos países, una reforma legal para que se analice si es que es conveniente o no conveniente que la Fuerza Aérea Ecuatoriana tenga un marco legal que le permita derribar aeronaves que están violentando el espacio aéreo y que están afectando a la sociedad ecuatoriana. Porque aquí hay dos puntos importantes. El uno, que dicen los derechos humanos que eso es atentatorio. Claro que es atentatorio, pero esa fuerza que está ingresando, perdón, esa avioneta que está ingresando, está vulnerando el espacio aéreo ecuatoriano, está violando el espacio aéreo ecuatoriano, y lo que trae está contaminando y está afectando directamente a la sociedad y está generando muertes en la sociedad ecuatoriana. Entonces, hay que ver si es que este tipo de ley, este tipo de nueva regulación le permite un mejor control. Eso va a reducir significativamente las llegadas de las narcoavionetas que están entrando permanentemente a nuestro país. Creo que esos serían algunos tópicos que deberían considerar las autoridades, indudablemente. En este Plan Nacional de Seguridad, en donde va a estar incluido esto, tú reconoces entonces que sí, que ya hay unos mensajes y que además esos mensajes están produciendo, Arturo, digamos, un nuevo comportamiento de los agentes de seguridad del país.
Estaba recordando yo mientras le escuchaba al comandante general de la Fuerza Aérea, toda esa época en que esta relación de las FARC, como ya no como grupos revolucionarios, sino como los comerciantes de droga, y por lo tanto el control de la frontera norte del Ecuador casi lo tenían ellos. Había los habeas corpus de los alcaldes, cuánta gente sacaron, eh, pese a tener juicios iniciados por narcotráfico. La propia señora célebre Nubia Calderón, ¿no? Tuvo un habeas corpus de un alcalde de Sucumbíos. Bueno, esto es esta realidad, o sea, esto se ha ido armando, desmontar no va a ser fácil y más aún comprometer a la justicia, Arturo, o también en eso estamos siendo, no estamos sintiendo los cambios. Sí, así es, Francisco. Creo que cualquier cosa, cualquier medida que se tome en los centros penitenciarios de seguridad para frenar la arremetida del crimen organizado y empezar a quitarles el control de las cárceles que han afianzado durante tantos años, es muy complicado, pero sobre todo, no olvidemos, o sea, creo que el símbolo de cuán degradado está el sistema judicial y cuán penetrado por el narcotráfico está, es el caso Rasquiña. Yeah. El caso Rasquiña nos muestra de cuerpo entero el problema que enfrenta el país, no solamente a nivel de sus cárceles, sino sobre todo del sistema judicial. A Rasquiña le rebajan las penas, le hacen una rebaja a la mitad de la pena, comprando y sobornando jueces y fiscales. Hay estructuras, hay fiscales y jueces que trabajan para el narcotráfico y esto no se puede seguir ocultando. Al nivel político también, es un fenómeno. Estamos ya realmente, de lo que yo he podido conversar, estamos tomados con gente que investiga el problema. Estamos en el escenario de México, Francisco. Estamos en el escenario de México. No podemos dejar de ver eso como ya una... O sea, todos los fenómenos nos llevan hacia allá. Contaminación a todo nivel en el órgano judicial, de fiscales también que actúan para beneficiar al narcotráfico. Como digo, el caso Rasquiña, el líder de los choneros que trabaja o que en ese momento trabajaba y daba seguridad al cartel de Sinaloa, sale con una rebaja de penas de un juez que luego lo destituyen y lo investigan igual, y su abogado Harrison Salcedo, que también muere en las... asesinado por sicarios porque también tenía... Ya representaba y conocía otras cosas seguramente. También nos hablan de abogados, de un grupo de abogados, de carteles de abogados que trabajan para el narcotráfico. Es decir, estamos frente a un problema transversal que aborda y que está contaminando a todas las instituciones. Cualquier cosa que se haga en las cárceles, si no está concatenada y no está coordinada a nivel de cambios en la justicia, de cambios en la fiscalía, o sea, esto es un trabajo descomunal que le toca enfrentar al gobierno, pero tiene una dimensión que si no se toman medidas realmente sistémicas, no hay vuelva luego. O sea, estamos en el peor escenario en ese sentido. Les voy a pedir entonces a los dos este esquema básico. ¿No será este momento a lo mejor de una comisión general que coordine este gran plan de seguridad? No sé si Mario solía decir el Consejo de Seguridad Nacional puede tratar y debería tratar estas cosas, pero una comisión específica para que coordine y se elabore este plan que ustedes más o menos lo han diseñado. Mario, ¿qué se recomienda desde el análisis, desde la investigación? Y lo mismo le voy a pedir a Arturo. ¿Cómo enfrentar, cómo consolidar este plan? ¿Qué debe contar y a quiénes debemos encargar? Yo soy de la idea, estimado Francisco, de que esta planificación primero tiene que ser una planificación a nivel nacional y que tiene que estar anclada dentro de la planificación del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, porque
el tema carcelario es una amenaza estructural al Estado ecuatoriano. Claro. Ya lo ha manifestado Arturo y comparto con él. Hay una penetración permanente en todos los estamentos del poder nacional, gubernamental, en la parte de los organismos de control, en las partes de los organismos de justicia. Eso es algo que no lo podemos taparnos los ojos y decir no pasa nada aquí en el país. Eso ya está desde mucho tiempo atrás. Ahora el problema es qué hacer para poder salir y poder reducir los niveles de violencia y los niveles de penetración que tiene el crimen organizado transnacional. Yo creo que una planificación macro, estructural a nivel nacional, políticas públicas que vayan orientadas específicamente a solucionar los problemas estructurales. Aquí las políticas públicas, cada una de ellas, señores, tiene una dimensión completamente aislada, no están interrelacionadas, no aterrizan las políticas públicas gubernamentales con las políticas públicas sectoriales. Entonces, es un problema grave, por un lado. Por otro lado, ¿a quién deberíamos encargar esta situación? Yo creo que el organismo competente para hacerse cargo de esta problemática es la Policía Nacional, porque viene realizando el combate permanentemente hacia estas estructuras delictivas, conoce de mejor forma, tiene mejor información. Entonces este organismo debería generar una planificación, debería hacerse cargo de los centros carcelarios, es mi propuesta, por 1 año y medio a 2 años, hasta que se haga una remoción de todo el personal de guías y de administradores de centro carcelario. Hay que seleccionar en base a protocolos internacionales, en base a modelos de guías penitenciarios. Pero usted cree, Mario, que los policías, que la policía en general, estarán preparados para asumir este control? Usted apuesta, ¿no? Y no es la primera vez que lo ha dicho. Hay que buscar a esta institución como tal, en donde no hay que descartar que se pueda haber penetrado también. Pero como institución, ¿se podría? ¿Usted apostaría por eso? Yo creo que sí, y le digo por qué. Primero porque la Policía Nacional ya tiene un contingente bastante grande dentro de los centros carcelarios, dando seguridad. Y tiene también parte del SNAME, también los directores son de la Policía Nacional. Esto hay que cambiar, hay que modificar, sí, hay que hacer una reingeniería, completamente de acuerdo, pero es la institución más capacitada al momento. Si ponemos a Fuerzas Armadas, tenemos que entrenar a Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de ese tipo de problemas. Tenemos que hacer una reforma constitucional, necesariamente se tiene que hacer una reforma constitucional, pero el problema aquí radica en lo siguiente, que la corrupción está dentro de lo que son guías penitenciarios, dentro de lo que son los administradores, también dentro de lo que es la Policía Nacional, señores, pero hay que hacer pruebas de confianza permanentes a esta fuerza que se haría cargo temporalmente por 1 año y medio a 2 años. En un estado de excepción carcelario como estamos viviendo al momento y una crisis carcelaria, creo que el Estado tiene que recurrir a las instituciones que son más capaces para poder solucionar un problema. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado. A algunos no les va a gustar, a la Policía Nacional tampoco le va a gustar a veces decir, señores, nosotros no somos guías penitenciarios. Exactamente igual. Pero aquí hay un problema estructural y hay un problema que está afectando la seguridad de todos los ecuatorianos y en ese marco tenemos todos que colaborar. Esta propuesta que podría traer, claro, porque incluso las autoridades, Arturo, policiales del Estado van a decir, vamos a poner en más riesgo a la policía, sobre todo para penetrar y corromperlos. Pero por alguna cosa, y como dice Mario, esta institución que es rescatable, que sí, tiene personas como los que estafaron en el ISPOL. Bueno, hay que encargar, hay que aprovechar algo de la institucionalidad que nos queda, Arturo. A ver, yo ahí creo que discrepo con Mario, porque me parece que precisamente policializar los centros no es, desde mi punto de vista, la mejor alternativa, porque son los policías los que detienen a los delincuentes, ¿no es cierto? Entonces no son muy bien vistos tampoco, ellos hacen podrían tener dificultades dentro. Permanentes, o sea, no es que van a ser un mediador, no van a ser bien vistos, no son de hecho bien vistos dentro de las cárceles. Entonces, además recordemos que la policía está desbordada por la delincuencia común en las calles. O sea, no están en la capacidad de que se les asigne una función, más allá de que ellos son muy profesionales también y
tienen la experiencia, pero creo que el problema de las cárceles tiene que ver también con un problema que tiene varias aristas y debe ser, debe tener un enfoque mucho más multidimensional. O sea, ¿qué modelo de rehabilitación queremos, por ejemplo, en las cárceles? Se necesitan pero claro, lo que Mario dice es una respuesta de emergencia y tiene que ser temporal. Sí, así es, totalmente. En ese caso debe ser muy específica en el tiempo, porque no se le puede delegar a la policía este trabajo que no les corresponde a ellos. Ellos básicamente ahora se encargan de la vigilancia perimetral por fuera de los centros penitenciarios, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tener claro. Ellos yo creo que deben apoyar y de hecho respaldan todo este proyecto de reestructura en las cárceles, pero desde mi punto de vista, necesitamos un enfoque multidimensional que nos diga el gobierno qué modelo penitenciario quieren, porque lo que estamos viviendo es un modelo que desde el correísmo, un modelo punitivo en el cual se convirtieron a los grandes centros carcelarios en bodegas humanas, donde la rehabilitación ya no existe rehabilitación, el impacto es mínimo, aunque existen talleres, pero necesitamos abordar. O sea, el Estado es un eficiente administrador de las cárceles, no lo ha sido. Tal vez hay que pensar en una concesión a empresas privadas. También necesitamos reformas legales para eliminar delitos que se volvieron punitivos. Por todo ahora te encierran y te encarcelan. O sea, no hay medidas. Entonces, si por opinar quieren que nos encarcelen. Exactamente, o sea, venimos de un estado punitivo y mucha gente está, por pensiones alimenticias, están detenidos en las cárceles, eso caotiza el manejo. Entonces, por eso es que la mirada no, o sea, creo que la intervención es urgente y ahí sí, evidentemente, el gobierno debe definir si tiene que ser la policía la que intervenga en los centros. Como decía, yo no creo que eso sea lo más oportuno porque ellos estarían mucho más expuestos, pero sí creo que se necesita una acción urgente a mediano y largo plazo y sobre todo la capacitación de los guías, de los agentes penitenciarios, tener un plan concreto. No olvidemos que hay un déficit de 2.500 agentes penitenciarios. La escuela de guías es indispensable. O sea, hay muchas acciones que se tienen que tomar como para poder enfrentar esta crisis de una manera mucho más sólida. Y les voy a comprometer porque esto que acaba de decir último Arturo es a lo mejor encargar a alguien, como en otros países las cárceles son manejadas por empresas y se ha optimizado los recursos y lo que cuestan ahora a lo mejor resulta que no es lo que deberían costar, desde la alimentación hasta el aseo, hasta el mantenimiento. Todo eso puede tener uno. Comprometerles para ir en esa línea del análisis y el seguimiento de lo que pueda pasar. Por ahora quiero agradecer al coronel Mario Pazmiño y a Arturo Torres por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos en contacto entonces. Gracias. Han estado con nosotros. Gracias, han estado con nosotros el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia, y el periodista y director de Código Vidrio, Arturo Torres. Con esto estamos terminando el día de hoy. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana y recordar lo que dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos